Esta es la historia real de Miguel, un guardabosques que en la sabana africana arriesgó su vida para salvar a un león moribundo. Lo que comenzó como un acto de compasión se transformó en una amistad imposible. ¿Puede un hombre compartir lealtad con un depredador salvaje? ¿Hasta dónde llega un vínculo cuando se forja con dolor y esperanza? Quédate hasta el final, porque lo que Miguel vivió con corazón es algo que jamás olvidarás. Miguel, un joven que había dejado atrás las montañas del este de Andalucía, llegó a tierras africanas con un sueño que lo acompañaba desde niño. En sus ojos brillaba la determinación de los antiguos exploradores, y en su pecho ardía un deseo profundo: proteger la naturaleza. Ahora, en las praderas del Masai Mara, en Kenia, esperaba el amanecer para comenzar un nuevo día. Las palabras de su abuelo Manuel aún resonaban en su memoria. Hijo, un corazón noble respeta a todo ser vivo. El valor no es solo enfrentar el miedo, también es atreverse a mostrar compasión. Miguel llevaba esas frases grabadas en el alma. Ya habían pasado 6 meses desde su llegada. Al principio, la nostalgia fue dura. En las cenas extrañaba a su familia, el aroma de la paella de su madre, la risa de su padre, las canciones de su hermana Carmen. Todo aquello quedaba muy lejos. Pero con el tiempo se dejó seducir por el encanto de la sabana. Cada mañana, al encender el motor de su viejo Land Rover, sentía que despertaba en él un deber sagrado. Su medallón de Guadalupe era su amuleto, su única compañía en un lugar tan distante. Y cuando sonaban melodías flamencas en la radio, el fuego de su tierra seguía vivo en su interior. Aquella mañana, sin embargo, no era como las demás. Apenas había despuntado el sol cuando recibió una llamada urgente por radio. En el este de la región se había detectado una actividad extraña. Miguel dejó a un lado su café y arrancó de inmediato. Mientras avanzaba por los prados, vio algo que lo detuvo en seco: manchas de sangre sobre la hierba. Sintió como el corazón le golpeaba el pecho. «Dios mío», murmuró. Bajó del vehículo y comenzó a seguir las huellas. Cada gota lo conducía a un recuerdo que jamás olvidaría. El aire fresco de la mañana rozaba su piel cuando volvió a escuchar la voz de su abuelo en su mente. «El miedo es solo el comienzo del valor, nieto». Las manchas se hacían más visibles y la inquietud dentro de Miguel crecía con cada paso. Entonces, entre los arbustos, lo vio. Un león majestuoso, de melena dorada, yacía atrapado en alambres de púas. Su pelaje estaba manchado de sangre seca y respiraba con dificultad. En sus ojos ardía una lucha desesperada entre la vida y la muerte. Miguel sintió un nudo en el corazón. Aquella imagen le trajo de golpe las pesadillas de su infancia, pero también despertó en él una fuerza que nunca antes había sentido. Los valores heredados de su familia estaban a punto de ser puestos a prueba. Al principio Miguel sintió miedo, pero enseguida recordó las palabras de su abuelo. Un verdadero español ayuda a todo ser que lo necesite, sea persona o animal. Ese pensamiento le devolvió el valor. Corrió hacia su coche y tomó su maletín de veterinario. Dentro llevaba antiséptico, vendas, analgésicos y unas tenazas para cortar el alambre de espino. Sin embargo, lo más importante era la fe que tenía en el poder de una voz serena. Su abuelo solía repetir: «Una palabra suave puede ablandar hasta el corazón más salvaje». Con la misma determinación con la que Don Quijote se enfrentaba a sus molinos, Miguel se acercó al león. Las manos le temblaban, pero su voz sonaba firme y calmada. Murmuraba frases tiernas, como si quisiera alcanzar el alma de aquel animal. «Tranquilo, amigo mío, no voy a hacerte daño», susurró mientras sacaba las tenazas para cortar el primer alambre. El león lo observaba con ojos cansados. Y en esa mirada Miguel creyó ver el mismo gesto sereno de su abuelo en sus últimos días. Al cortar el primer trozo de espino, el león se agitó. Miguel se detuvo. «Lo siento, amigo. Te dolerá un poco, pero debo liberarte». Con esfuerzo y conteniendo el temblor, cortó un segundo alambre. Cada corte provocaba un quejido profundo del animal, y cada quejido arrancaba lágrimas de los ojos de Miguel. «Perdóname. Todo esto es para salvarte», repetía una y otra vez. Era su manera de compartir el dolor,
como había aprendido en las tradiciones de su tierra. Los minutos se hicieron eternos. Al fin, el último alambre cayó al suelo. Miguel sacó de inmediato el antiséptico y limpió las heridas con cuidado. Eran profundas y peligrosas, pero el león permanecía sorprendentemente tranquilo, como si supiera que aquel joven luchaba por su vida. Después de vendarlo, Miguel acarició su frente. «Te llamaré Corazón», dijo con un hilo de voz. Ese nombre era el reflejo más sincero de lo que sentía en aquel instante. El león lo miró con una dignidad que honraba ese nombre. Luego se incorporó lentamente y desapareció entre la hierba alta de la sabana. Cuando Miguel volvió al campamento aquel día, no contó nada a nadie. Sentía que lo vivido había sido demasiado especial, casi sagrado, y hablarlo en voz alta rompería el encanto. Al día siguiente regresó al mismo lugar. Encontró algunas manchas de sangre, pero ni rastro del león. ¿Se habría recuperado? ¿O tal vez...? Miguel sacudió la cabeza y apartó ese pensamiento. Al tercer día divisó un movimiento en la distancia. Su corazón dio un vuelco. ¿Era él? El león de melena dorada lo miraba desde lo alto de la pradera. Muchas de sus heridas ya estaban cerradas. Miguel levantó la mano para saludarlo, y el león, como si entendiera, respondió con un rugido breve y profundo. Pasaron las semanas, y en cada patrulla Miguel sentía que no estaba solo. Corazón lo seguía a lo lejos, silencioso, fiel, como un compañero de armas de los antiguos caballeros. Siempre presente. A veces, Miguel detenía el vehículo, lo llamaba y dejaba un poco de comida. Al principio, el león dudaba, mantenía distancia, pero poco a poco fue confiando, hasta que, en ocasiones, se acercaba al coche sin mostrar un solo gesto de agresividad. Pronto, en el campamento comenzaron a llamarlo el hermano del león. La historia se extendió como fuego, incluso llegó hasta su familia en España. En cada llamada telefónica, su madre María le pedía que tuviera cuidado, y a la vez le confesaba el orgullo que sentía por él. «Hijo, te has comportado como un verdadero español. Tu abuelo Manuel estaría muy orgulloso», le dijo una noche. Esas palabras se clavaron en el corazón de Miguel como el mayor reconocimiento que podía recibir. Con el paso de los días, entre Miguel y Corazón, nació un lazo especial. No hacían falta palabras, bastaban las miradas, los gestos, incluso los silencios, todos cargados de sentido. A veces, cuando Miguel descansaba a la sombra durante el almuerzo, veía a Corazón observándolo desde lo alto de una colina. Y aunque estaban separados por la distancia, ambos sabían que lo que los unía iba mucho más allá de un simple rescate. Era una unión de almas. Las cicatrices que el alambre había dejado en el hombro de Corazón ya no hablaban de dolor, sino de confianza. Cada vez que Miguel las veía, recordaba el milagro que habían compartido. Aquella tarde, al caer el sol, Miguel volvió a verlo en la colina de siempre. El último rayo del día bañaba la melena del león en un resplandor dorado. La escena era tan hermosa que a Miguel se le detuvo la respiración. Pero la naturaleza siempre guarda sorpresas. Durante una sequía extrema, una manada de elefantes descontrolados irrumpió en la zona. La falta de agua los había vuelto nerviosos, agresivos. La dirección del parque declaró la máxima alerta para todos los guardabosques. Aquel día, Miguel debía trasladar a un grupo de turistas a un lugar seguro. Las noticias que llegaban por radio eran desalentadoras. La manada era mucho más grande y mucho más furiosa de lo que se temía. Mientras conducía, no podía apartar de su mente a Corazón. ¿Estaría a salvo? ¿Y si los elefantes entraban en territorio de leones? De pronto, un gigantesco elefante apareció en medio del camino. Miguel pisó el freno con fuerza. Los turistas en la parte trasera gritaron aterrados. El animal bramaba y agitaba sus enormes orejas con furia. Miguel intentó retroceder, pero ya era demasiado tarde. Otros elefantes habían cerrado el paso. Estaba aislado de su equipo, atrapado con los turistas, y sus vidas pendían de un hilo. «Mantengan la calma», les gritó. «No se muevan». Pero ni siquiera él podía ocultar el miedo. Su corazón golpeaba con violencia, y los barritos ensordecedores de los elefantes llenaban el aire. En ese instante, un rugido estremeció el aire. Miguel lo reconoció al momento. «Corazón». El león de melena dorada se lanzó como un rayo, colocándose entre el vehículo y la manada.
En su mirada ardía una determinación feroz, imposible de detener. «¡No puede ser!», exclamó Miguel sin dar crédito al valor de su amigo. Corazón rugía una y otra vez, como proclamando: «Esta es mi tierra, este es mi compañero». Aprovechando la confusión de los elefantes, Miguel arrancó el vehículo con todas sus fuerzas. El león se movía con una agilidad sorprendente. Saltaba a la izquierda, giraba a la derecha, esquivaba los colmillos con la gracia de un guerrero danzando en la arena. Miguel contuvo la respiración, buscando el momento justo para escapar. Desconcertados por el rugido y los movimientos del león, los elefantes aflojaron poco a poco el cerco. El más grande amagó una embestida, pero se detuvo de golpe y ese instante le dio a Miguel el tiempo justo para maniobrar. Miguel aprovechó el momento y logró poner a salvo a los turistas. Ellos, aún temblando, se preguntaban entre susurros: ¿fue real? ¿De verdad un león nos salvó? Pero Miguel solo pensaba en Corazón. Al girarse, lo vio erguido, con la melena agitada por el viento, aún plantando cara a los elefantes, y entonces lo entendió. Eso era verdadera nobleza. Al fin, los elefantes, cansados y vencidos, se retiraron. Corazón estaba exhausto. Respiraba con dificultad, la lengua fuera, el cuerpo sacudido por el esfuerzo. Miguel corrió hacia él y con las manos temblorosas acarició su melena. «Gracias, hermano», susurró entre lágrimas. «Eres un verdadero héroe». El león mantenía los ojos cerrados por el cansancio, pero al escuchar la voz de Miguel, los abrió lentamente, y en esa mirada había agotamiento, sí, pero también la satisfacción serena de quien sabe que ha cumplido su destino. La noticia corrió como pólvora por el campamento. Pronto llegó a España, donde los periódicos titularon en portada: «El valor español en África». La familia de Miguel le envió cartas llenas de orgullo. En la de su hermana Carmen podía leerse: «Hermano, te has convertido en un verdadero héroe. Te echamos mucho de menos, pero todos en clase conocen tu historia y hablan de ti». Mientras atendía las heridas de Corazón, Miguel no dejaba de hablarle. Compartía recuerdos de su infancia, contaba anécdotas de su familia, como si quisiera que el león también formara parte de ellas. Corazón apoyó la cabeza en su regazo, en silencio. «Cuando regrese a España te llevaré en mi corazón», le susurraba Miguel. «Aquí has sido mi mejor amigo». Con el paso de los días, Corazón fue recuperando fuerzas. Cada mañana, apenas despertaba, Miguel iba a verlo. Le dejaba carne fresca, revisaba sus heridas, y el león, al reconocerlo, se levantaba como quien recibe a un viejo amigo. Un día, el veterinario Rodríguez llegó desde el campamento para examinarlo. «La evolución es buena», dijo Rodríguez. «Está respondiendo al tratamiento». Miguel sonrió con calma. «La amistad es un lenguaje universal, doctor. Los corazones siempre hablan el mismo idioma». Pasó una semana y las heridas de Corazón ya estaban cerradas. Miguel sabía que había llegado el momento de despedirse. Se inclinó, lo acarició por última vez y susurró: «Ve, amigo mío. Vuelve a tu vida. Pero nunca olvides que siempre vivirás en mi corazón». El león lo miró largamente, con esa intensidad que traspasa el alma, y luego emprendió camino hacia la pradera. Y aunque Corazón regresó a su territorio, en el fondo nunca se fue. Cada vez que Miguel patrullaba, lo sentía cerca, siguiéndolo como una sombra silenciosa. Pasaron los meses, y Miguel se convirtió en uno de los guardabosques más experimentados de la región. Pero su verdadera fama no venía de su trabajo, sino de su amistad con Corazón. Turistas de todas partes llegaban al Masai Mara solo para presenciar aquel vínculo extraordinario. Cada vez que guiaba a un grupo, Miguel contaba la historia desde el principio. En España tenemos un dicho: «Lo verdadero perdura». Y esta amistad es la prueba de ello, afirmaba con los ojos brillando de emoción. Un día sus padres viajaron desde España para visitarlo. Miguel quería presentarles a Corazón. «Hijo, ¿no es peligroso?», preguntó su madre María, inquieta. «No, mamá, es mi amiga, no os hará daño», respondió él con una sonrisa tranquila. Cuando el león se cruzó con la familia, mantuvo distancia, pero también mostró aceptación. Su padre, Eduardo, quedó profundamente impresionado. «Te has comportado como un verdadero español, hijo mío. ¿Recuerdas a tu abuelo Manuel?».
Él también era compasivo y valiente como tú. Por las noches, alrededor de la hoguera del campamento, Miguel relataba la historia a sus compañeros. Cada vez añadía un detalle nuevo, y así el relato creció, hasta convertirse en leyenda. Entre los guardabosques empezaron a llamarlo Miguel, el que susurra a los leones. Una vez Carlos, un joven recién llegado, le preguntó: «¿Miguel, de verdad hablas con los leones?». Él se rió y respondió: «No, Carlos, solo aprendo a leer sus señales y a respetarlas. A veces eso vale más que hablar». Cada amanecer, cuando Miguel salía a patrullar, sabía que Corazón estaba en algún lugar cercano. Las cicatrices en su hombro ya no eran solo la huella de una herida, eran el símbolo de una lealtad eterna. A veces, al mirarlas, Miguel recordaba aquel primer día en que todo comenzó. Las estaciones pasaban. En la sequía, Corazón aparecía más seguido, como si sintiera la necesidad de protegerlo. En la temporada de lluvias, lo seguía desde la distancia, invisible pero presente. Miguel lo sabía en lo más hondo de su ser. En aquellas tierras salvajes nunca estaba solo. En los momentos más duros, cuando la fatiga lo vencía, siempre percibía la sombra protectora de su amigo. Y eso le daba fuerza para seguir adelante. Una tarde, al final de una larga jornada, levantó la vista al horizonte. Allí estaba Corazón, sentado en su roca habitual. Los últimos rayos del sol teñían de oro su melena, y Miguel entendió que algunas amistades trascienden todo. El idioma, la especie, incluso la geografía. Los años pasaron. Miguel llegó a ser jefe de zona. Había canas en su cabello, y la melena de Corazón ya no brillaba como antes, pero el lazo entre ambos seguía intacto. Un día, Miguel tomó una decisión: volver definitivamente a España. Su familia lo necesitaba. No sabía cómo darle la noticia a Corazón. Fue a verlo una última vez. Y le habló largo rato. Y aunque no había palabras entre ellos, Miguel sintió que su amigo lo entendía todo. «Amigo, ha llegado el momento de partir, pero siempre vivirás en mi corazón», dijo Miguel, acariciando por última vez el pelaje de Corazón. El león apoyó su cabeza en el hombro de Miguel. Así se despidieron, como dos viejos guerreros que habían compartido una vida juntos. Incluso después de regresar a España, Miguel siguió recibiendo noticias de su amigo. Por teléfono sus compañeros le contaban: «Dicen que aún se le ve por tus antiguas rutas, como una sombra en las colinas». Con el tiempo, la historia de Miguel y Corazón empezó a contarse en familias y escuelas, pasando de generación en generación. Era la prueba de que el coraje, la compasión y la lealtad pueden tender puentes entre el ser humano y la naturaleza. Años más tarde, su nieta Isabela relató en un proyecto escolar la historia de su abuelo. Al terminar, toda la clase estalló en aplausos. «Si esta historia te ha tocado el corazón, compártela», decía la voz de Miguel en los recuerdos de su familia. Porque las historias hermosas se hacen aún más hermosas cuando se comparten. Este lazo entre el hombre y la naturaleza nos da esperanza a todos. Así, la historia de Miguel y Corazón se convirtió en un símbolo eterno. El ejemplo más bello del espíritu español en tierras africanas. La amistad de dos corazones, de dos almas. Una amistad que, aunque pase el tiempo y crezcan las distancias, nunca muere.